Un segundito, listo, por favor. Gracias, muy amable, Luis. Excelente día, gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, iniciamos con el segundo módulo de este tema complejo y árido que es el uso de la pauta, la administración de la pauta, el contenido de la pauta de los promocionales de radio y televisión, que mientras más lo reviso, más me suena a temas del pasado, pero también les debo decir una cosa, mientras más lo reviso y mientras más reviso estadísticas del instituto, me doy cuenta de que fueron reglas muy pertinentes en su momento. Acuérdense que estamos hablando desde 2007 de esta facultad. Y como les decía yo ayer, es prácticamente hoy en día un hecho cierto de que la experiencia que tiene el instituto en el manejo de esta pauta es una cosa sumamente muy controlada, muy bien hecha. Ya, perdón que se los diga, pero ya se administra también que ya no es tema en las elecciones, antes era tema. Sobre todo cuando se empezó a usar la pauta, empezó a haber diversas interpretaciones sobre cómo se debía aplicar. Y ya veremos ahora que tenemos que distinguir si es proceso electoral federal, cuando se dan procesos concurrentes, qué es lo que ocurre, cómo se administran estos tiempos. Y todo de lo que se trata es, insisto, de aplicar las formulitas que nos da la ley respecto de esos 48 minutos totales que tiene el Instituto Federal Electoral para irlos posicionando en el día, que parece poquito, ¿no? Esos son fórmulas calculadas con expertos en esta materia de radiodifusión. Cuando uno vio y decía, bueno, pero si antes estaban todo el día pasando spots, todo el día comprados, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser que esos 48 minutos divididos entre los partidos políticos en una franja horaria de 6 de las 7 de la mañana a las 24 horas, pareciera muy poquito, pero no, compañeros, se multiplican, son cientos de miles de spots. O sea, los partidos políticos tienen en ese instrumento de propaganda, en esa prerrogativa, pues tienen una fuerza muy importante respecto de las herramientas, de las prerrogativas que tienen para hacer campaña y para poder hacer llegar sus propuestas. Siguen siendo, si no exactamente los mismos, evidentemente ese comparativo no se puede hacer porque antes existía libre demanda y hoy existe un límite específico para estos spots de radio y televisión. La verdad es que no se merma en absoluto la capacidad de los institutos. Eso sí, como les decía yo ayer, al estar distribuidos de forma igualitaria y también respecto el 30% y el 70% respecto de la fuerza electoral del partido político, no todos los partidos políticos tendrán el mismo número de spots y ya lo verán ahora que empiecen las campañas. Evidentemente el partido Morena tendrá más spots, la alianza, dependiendo cómo termina ir, si va coaligada, si no va coaligada, si va por partido, ya veremos ahora cómo se le asignan los tiempos, pero evidentemente pues es como si fuera un partido político, entonces de alguna manera no se suman necesariamente, pero se les reconoce el tiempo que en conjunto tendrían los partidos políticos, se le asigna el porcentaje correspondiente y así hacia abajo, ¿no? En términos de temas electorales. Hay quien dice que la fórmula se podría todavía mejorar más poniéndolo una distribución igualitaria a todos los spots de los partidos políticos para que así tuvieran oportunidad de tener mayor presencia y mayor posibilidad de salvar su registro, pues los nuevos partidos o los partidos políticos que tienen votaciones marginales respecto de los grandes. Esa es una posición que desde luego puede contribuir justamente a una competencia pues, más equitativa, no necesariamente más proporcional, pero no me parece una mala idea. El problema es que lo acepten los partidos políticos mayoritarios. Los partidos políticos mayoritarios tienen su argumento de que, bueno, tantos votos, tanto vales, como se aplica a todas las reglas realmente de nuestras elecciones, ¿no?
La regla democrática es la regla de la mayoría, es la que gana, se lleva tanto porcentaje, dependiendo, estamos hablando de curules, la mayoría gana todo, el que pierde, pierde todo. Pero cuando hablamos de esa fuerza para verificar los escaños de representación proporcional, por ejemplo, y en consecuencia las prerrogativas que van a tener los partidos políticos en cuanto a financiamiento, perdón, en cuanto a spots de radio y televisión, franquicias postales, todo lo demás que la ley establece como prerrogativa para los partidos políticos, desde luego que un criterio de justicia puede ser el generarlos a través de su fuerza electoral, tal como está considerado aquí. Debo decirles que en el derecho comparado sí existen sistemas que no dependen de la fuerza electoral de los partidos políticos, que lo hacen de forma igualitaria. Alemania es un esquema de esos, Austria es un esquema de esa naturaleza, Francia no es necesariamente igual, pero es casi igualitario el acceso a la radio y televisión. Y puede ser, les vuelvo a decir, un principio que permita que, insisto, estos partidos pequeños puedan mantener el registro y mantener una franja de representatividad en la población. La verdad es que, les vuelvo a decir, no me parece mal el sistema como está establecido en nuestro sistema, y creo que es un sistema que puede generar, desde luego, pues justicia también, insisto, en el tema, en este tema de acceso a radio y televisión. Ayer veíamos lo que era, ¿no? Más o menos platicábamos en términos generales los tiempos, más o menos cómo se distribuían. Decíamos que había reglas muy específicas dependiendo si son reglas de elecciones concurrentes, locales, federales. También platicábamos un poco de lo que es cómo se genera la pauta, ¿no? Y veíamos un ejemplo de pauta comercial de la televisión, que todo está controlado, administrado por el Instituto Nacional Electoral, y los partidos políticos tienen un representante en el Comité de Radio y Televisión que está haciendo informes semanales, mensuales, para poder verificar que las pautas se estén pasando correctamente. Como les decía yo, en el 2007 hubo muchos problemas, hasta el 2010, 2012, pero posteriormente ya fue muy la práctica tanto de las televisoras con su interacción con el Instituto Nacional Electoral fue auténticamente ha sido muy positiva. Ya es un ejercicio que lleva 16 años ejercitándose, para lo cual también platicábamos ayer. El instituto, desde luego, tiene un despliegue técnico y de recursos humanos muy importante, porque, como se podrán imaginar, el controlar, verificar, monitorear todo este tipo de material, pues no es sencillo, no es un tema fácil, pero les vuelvo a decir, ya con los software que se han implementado y que se han mejorado y que se han corregido con el lapso de los años, prácticamente permite identificar qué pauta puedes tener algún tipo de problema. Y también, ya lo platicábamos ayer, las radiodifusoras tienen una capacidad o una tolerancia para poder corregir la pauta que indebidamente no se llevó a cabo como el instituto la planeó. Entonces, vamos en esta ocasión, creo que tengo la responsabilidad, por muy árido que sea, ¿verdad? No me puedo, no puedo pasar el tema, pues digamos, sin explicarles. Todo esto está previsto en la ley, los reglamentos que veíamos ayer. Vamos a recuperar ciertos temas y van a ver más o menos cómo se da esta repartición en la práctica. Ahorita vamos a llegar a un ejemplo claro de cómo están los spots, incluso por partido y por elección. Entonces, ya habíamos dicho la distribución de tiempo en proceso electoral: 30 igualitario, 70% en proporción al porcentaje de votos. Eso está en el 167.1 de la LEGIPE. ¿Qué pasa cuando hay coaliciones? Cuando hay coaliciones totales, el 30%, como si fuera un solo partido,
el 70% por separado. Y el convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo para los candidatos de coalición y para los de cada partido. Entonces, eso vía convenio, como prácticamente pasa en las coaliciones, siempre, ¿no? Se establecen ciertas reglas y en este caso también cómo van a distribuir los tiempos de los candidatos y de los partidos políticos. En la práctica, compañeros, realmente son muy, salvo la presidencia de la República, es muy raro, bueno, no quisiera decir es muy raro. Más bien, la generalidad es que los partidos políticos aprovechan para lanzar campañas genéricas del partido político y, por ejemplo, cuando estamos hablando de un proceso local, pues puede ser que sí aparezcan las imágenes de los candidatos, de quién es su fórmula, etcétera, etcétera, pero realmente no son spots individuales de los candidatos de los partidos políticos, prácticamente a ningún cargo que no sea presidente de la República. Insisto, sí puede ser el caso en que venga la fórmula, puede ser el caso que venga la cara de alguno de ellos, o alguno de ellos eventualmente pudieran interactuar en el spot, pero les vuelvo a decir, es muy raro. Es una estrategia que así se ha ido conformando, porque realmente, como les decía yo, al final del camino, si bien es cierto, hoy en día existe una mixtura sobre si el partido, perdón, sobre si el votante elige al partido o elige al candidato, los partidos políticos lo que, desde luego, quieren ganar, pero desde luego lo que quieren es que su marca quede registrada y quede vigente en todo, en el proceso electoral. Entonces, si son coaliciones totales, ya lo veíamos, 30% como si fuera un solo partido, el 70% por separado, y cuando son parciales o flexibles, únicamente cada partido por separado tendrá sus tiempos. Ahora, veíamos ayer, pero no hacíamos mucha referencia a ello, está el tema de los candidatos independientes, compañeros. Solamente les toca la parte igualitaria como se tratase de un solo partido por razones obvias. Ellos no tienen ningún grado de comparación respecto de la fuerza electoral. Y es parte de lo que, por ejemplo, yo les decía hace rato que no me parece una mala idea el hecho de que pudieran repartirse el tiempo de manera igualitaria para poder permitir que estas candidaturas independientes pues puedan trascender en el proceso, ¿no? La verdad es que creo yo que es una pena que tanto trabajo que costó reconocer y diseñar y establecer la figura de las candidaturas independientes para que realmente hoy en día se haya vuelto una figura prácticamente casi inoperante. Después del gran triunfo del Bronco en la gobernatura, de algunas presidencias municipales en el año de 2015, en el año de 2018 ya con la elección presidencial, aunque el Bronco sacó 5% de los votos, no fue, bueno, obviamente con la arrasada que dio el presidente de la República, desde luego que cualquier cantidad de votos era pequeña, pero realmente no le fue tan mal en términos de candidatura independiente, pero bueno, pues teníamos que ver que 3 años antes sí había ganado la candidatura a la gubernatura con una cantidad de votos histórica respecto de este tipo de candidatos. Entonces, a mí sí me parece muy injusto el régimen a los que están sometidos los candidatos independientes. Creo que sería ideal la posibilidad de que se pudiera generar, pues les digo, condiciones de mayor equidad para estas candidaturas que es cierto, no entran en condiciones de igualdad bajo ningún concepto en contra de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una maquinaria, tienen una cierta representatividad, una cierta operatividad que los distingue muchísimo de los candidatos independientes y ellos tienen que remar contracorriente realmente para obtener pues los apoyos, hacer campaña, evidentemente todo les cuesta dinero y reciben muy poquito financiamiento y son sujetos desde luego a la fiscalización de la manera más férrea que hay para en ese sentido. Entonces, creo que es una pena,
Pero bueno, existe la figura y pues uno no sabe qué puede pasar. En el futuro sí puede surgir algún candidato independiente en alguna zona, en algunos temas. El hecho de que la figura esté prevista, reconocida y sea operativa, yo creo que habría que bajarle los requisitos en muchos sentidos. Pero bueno, desde luego esa es una evaluación que hago yo desde el punto de vista académico, no tiene mayor incidencia en la práctica, no se ve cómo puedan bajarles a los candidatos independientes los requisitos, máxime que los partidos políticos van comprobando día con día que con estos requisitos para tener el registro, pues realmente se vuelven, ya no son contendientes, ¿no? Ya lo vieron, ya les pasó una vez, no creo que ya lo vayan a dejar pasar. Entonces, bueno, pero insisto, México de alguna manera tiene prevista la candidatura, no en todos los partidos está prevista la candidatura independiente, eso también hay que reconocerlo. Entonces, está muy bien que esté prevista, ojalá hubiera posibilidades, insisto, para que pues pudieran tener una mayor consideración, porque es cierto que la gente está de alguna manera, hay una crisis de partidos, pero al final del camino la gente tiene que terminar votando por partidos políticos. Fíjense, nuestros porcentajes de votación realmente todavía están en el rango de los 60%, los 64%. Hay 36 personas, 36% las personas que pueden votar y no votan en el país. Es un porcentaje, pues en mi opinión, significativo. Ustedes saben que hay países de América Latina, del mundo, en donde el voto es obligatorio. Si no se vota, tiene una sanción específica el no tener la boleta cruzada y la marca en la credencial. Auténticamente se incumple una obligación y se tienen sanciones de diversa naturaleza. Entonces, realmente la gente pues está compelida a votar y a pesar de que no se logra el 100% ni siquiera en esos países, Perú, donde el voto es obligatorio, alcanza niveles del 92, 93% de participación, nunca del 100, pero es un 92% de la votación, ¿no? Uno de nuestros grandes temas de estos sistemas democráticos hoy en día es precisamente cómo han mermado su capacidad de movilización a las personas. Y esto pues sí va directamente relacionado con dos cosas, con la calidad democrática del país, o sea, la cultura cívica, con estos temas que nosotros tenemos como ciudadanía. Aunque ustedes no lo crean, el fantasma del fraude desde 1988, ya no digamos en 2006, permite que hoy en día un 40% de los ciudadanos, a pesar de la buena imagen del Instituto Nacional Electoral, dicen que las elecciones puede haber fraude. Y si alguien alimenta ese discurso, ese 40% se puede elevar hasta el 60%, 60, 70%. Entonces, ¿por qué? Porque no gana el candidato que yo creo que va a ganar. Por decirles algo, está el tema de estas encuestas, ¿no? Tenemos ya las elecciones la semana que viene, no, ya este domingo que viene. Y este domingo que viene, pues se va a haber elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Y las encuestas nos dicen hasta hoy, hasta ahora, que la candidata de Morena va a ganar en el Estado de México y que el candidato de la Alianza va a ganar en Coahuila. Hasta hoy. Entonces, hoy en día ya tenemos preconcebido en el ambiente, ya no digamos nosotros como ciudadanos imparciales, trabajadores o colaboradores de algún instituto electoral local o de algún tribunal local o del Instituto Nacional Federal o del Tribunal Electoral Federal. Yo creo que ya va a ganar Delfina. Cualquier resultado contrario me va a sorprender a mí, Noé Corzo Corral. A mí me va a sorprender. Entonces me dicen, ¿usted cree que pueda dar la voltereta? No lo creo. Pero pues no ha habido la votación, todo ha sido con base en proyecciones y las proyecciones a veces se equivocan. Con el Bronco se equivocaron, con algunos alcaldes se equivocaron, en 2018 se equivocaron, daban el margen de victoria para el presidente López Obrador con un 38%, 39%, sacó arriba del 50%, se equivocaron por 11 puntos porcentuales.
Entonces, nadie sabe qué puede pasar al final del camino, porque lo que cuenta son los votos, es el momento de la votación. Bueno, y en Coahuila me parece que va a ganar el PRI, pero parece ser que va a estar más peleada, o la coalición, pues, parece ser que va a estar más peleada, pero si gana el senador con sombrero, Guadiana, me va a sorprender. Pero yo, Noé Corso, no tengo ningún problema en aceptar ningún resultado. Me gusta más o me gusta menos o no me gusta, pero esos son los resultados. Bueno, la gente que está involucrada en el proceso o que simpatiza con una de las fuerzas políticas, pues no tan solo no se va a creer el resultado, se va a creer el discurso que articule, por ejemplo, en el Estado de México, si se pierde, pues que el gobernador se metió y que al último del camino, con la tarjeta rosa, hizo un fraude monumental. Y ese va a ser el discurso de la derrota. Bueno, en el caso eventual, concédanmelo. Y eso genera naturalmente, pues, la credibilidad en las personas de que hubo un fraude. Eso es algo muy delicado. ¿Qué ocurre en Estados Unidos hoy en día, 2023, después de 3 años de haber ocurrido la elección que ganó el presidente Biden en contra de el presidente Trump, cuando se quería reelegir? El 50% de los ciudadanos americanos cree que en esas elecciones hubo fraude en Estados Unidos. El 50% lo cree firmemente. Entonces, ¿qué les debo decir? Pues naturalmente este tipo de percepciones no son objetivas, creo yo. Son absolutamente, atienden a una simpatía política, a una ideología política, pero creo que eso es lo que nos hace mucho daño. Y la verdad es que cuando eso ocurre, no hay reglas que sirvan para hacer una buena elección. Y miren que Estados Unidos tiene reglas probadas durante mucho tiempo, pero no es la primera vez en la que hay un escándalo de fraude, ¿eh? Recuerden ustedes la reelección del presidente George W. Bush, cuando le ganó a Al Gore, exactamente, donde hubo un recuento de votos en la Florida, súper amañado y súper tramposo. O sea, parece que hay un libro, por cierto, aquí, búsquenlo en el internet, porque creo que está disponible en el internet del abogado Eduardo Andrade Sánchez, que verdaderamente es un gran abogado más allá de sus filias y fobias políticas, porque él ha sido un personaje político, además de narrador de televisión pero es un político, un abogado muy talentoso, y tiene un libro sobre el tema de la elección de 2000, creo que fue 2012. No recuerdo exactamente el año, pero fue la reelección de George W. Bush. Entonces, esa elección, en el recuento de votos de Florida súper amañado, realmente la mayor cantidad de votos la tuvo Al Gore. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación Americana, por 5 votos contra 4, 5-4, determinó que la elección iba a favor de Bush y se acabaron los problemas. ¿Sí? Ese es un antecedente muy, muy inmediato de ese tema, ¿eh? Y ahora, insisto, pasó con la de Trump, que sigue alegando que hubo fraude. Y le preguntan, oigan, 64 tribunales del país han negado sus argumentos. ¿Cómo puede usted seguir alegando que era fraude? Pues porque los jueces hacen fraude. Dice qué delicado discurso, qué delicado momento que vive nuestra democracia, porque estamos en esto, imbuidos en este tema de la famosa posverdad, de las noticias falsas, que ellos mismos alegan. Los que realmente quieren tergiversar la realidad, alegan noticias falsas, datos falsos, datos distintos, es que son ataques, es que son cuestiones, y eso creo yo que sí es producto ya hoy en día del discurso político y de la polarización que se generan, insisto, no en México, en diversos países del mundo. En Brasil, Lula, pues de alguna manera le ganó de manera solvente en la segunda vuelta a Bolsonaro, y Bolsonaro dijo que no aceptaba la derrota,
y que había sido trampa del sistema. Pues, ¿cuál sistema? Si él era el presidente de la República que estaba saliendo. Lo peligroso es que la población lo cree, y la población entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Nosotros, pues vamos minando o vamos bajando nuestro nivel de credibilidad a un sistema que ya teníamos que iba agarrando confianza, ¿no? Hoy en día yo me atrevo a decirles que el Instituto realmente Nacional Electoral tiene pues la aceptación entre los ciudadanos que tiene, particularmente porque es la instancia ciudadana que nos da, perdón, la instancia oficial que nos da nuestra credencial para votar, y lo hace muy bien. Pero si usted le pregunta a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo hace el trabajo el INE? Pues bien, ¿no? Pero pues ahora sí que dependiendo. Y las cosas, yo les puedo garantizar que de verdad las elecciones, bueno, ¿cómo se los garantizo, verdad? Pero bueno, les afirmo con mi conocimiento, con el tema que he estado cerca de estos asuntos desde hace 30 años, yo les puedo decir que las elecciones en su generalidad se llevan bien. Sí es cierto que hay muchas distorsiones, y una de ellas era este modelo de comunicación política, que hoy en día está corregido, pero que le ha salido un chipote con el tema de las redes sociales que platicábamos ayer, ¿no? Ya, por cierto, leí la sentencia de Netflix que nuestro compañero de Yucatán nos hizo favor. Híjoles, a mí me parece, era 2-1, la votación. Yo estoy de acuerdo con el magistrado que dijo, oiga, salió eventualmente ahí, pero no hay ningún posicionamiento personal, es Netflix, es una plataforma a demanda, en fin, una serie de consideraciones que me parece a mí que es llevar al máximo el tema de la pues propaganda gubernamental o no personalizada. Que miren que soy un auténtico convencido de que esas reglas también está bien que se hayan puesto, porque sí es cierto que los funcionarios históricamente han abusado de sus puestos y de los recursos públicos para promocionarse, para promocionar al candidato, en todos los tiempos, en los actuales también. Entonces, ahí es donde creo que el tema de nuestro sistema democrático, compañeros, más que este tipo de reglas, de pautas, de limitaciones, no te muevas, no hagas, no salgas en la foto, no digas nada, yo creo que requiere más un trabajo de piso para que nosotros sepamos realmente a qué atenernos y a qué no atenernos. Insisto, y lo que pasa es que no nos gusta perder, ni en lo amoroso, ni en lo político, ni en lo deportivo. Aquí, ahora, en la ciudad de Guadalajara, toda la gente anda encabronada, perdón, peleando que porque fue injusto que le ganaran los Tigres, que porque un gol estaba fuera de lugar. Pues no fue así. Pero la gente se enoja y dice que no es. Bueno, eso es un partido de fútbol que tiene repeticiones y tal o cual cuestión, y la gente no acepta. No, fue motivo de fraude. Véanlo ustedes en el fútbol. En serio, véanlo en un partido político. Además, ahora nos ponen el VAR, que no sirve para maldita la cosa, porque cada quien en el VAR ve una cosa tan distinta. ¿Qué de plano tenemos tanta capacidad de admirar cosas distintas o de visualizar cosas distintas? Yo creo que, insisto, es producto de esta nueva era de las redes, donde cada quien tiene su propia opinión, y lo cual me parece muy bien. El problema es cuando mi propia opinión se traslapa con la realidad, ¿sí? El problema es cuando yo escucho algo, veo algo en redes sociales y lo empiezo a leer y digo, púmbale, la tierra es plana, cabrón. Y respeto a quien diga que la tierra es plana, perdón, no sé que vaya a haber alguno aquí por acá, yo lo respeto absolutamente. Yo no lo creo, nada más, simple y sencillamente, ahí nos quedamos, no voy a entrar a un argumento. Entonces, y los de que creen que la tierra es plana, si auténticamente lo creen, pues piensan que los que la vemos redonda o que los que creemos estamos locos. Y entonces, ahí hay ya un problema en la comunicación, hay un problema de concepto. No podemos convivir, porque a mí me parece muy extravagante el que cree que esta es plana a pesar de las otras evidencias, o así, y así en la religión, y así en la política, compañeros. Les vuelvo a decir, ¿cuál es la preferencia política, la mejor? La que a ti te acomoda. Y si no te acomoda ninguna, pues ninguna es buena.
Pero para eso, insisto, se hacen las reglas, creo yo, para aceptar el juego democrático y para salir a jugar, competir, ganar o perder. Y quien quiera que gane o quien quiera que pierda, pues tendrá la responsabilidad. Acuérdense que una de las condiciones que decía el presidente del gobierno español, Felipe González, en ese gobierno, la transición de la dictadura de Franco a la república, a la monarquía constitucional que se gestó, ¿no?, en España en 1975-76, fue una cosa sensacional esa transición, que no fue Felipe González el recipendario inmediato, fue Adolfo Suárez, pero Felipe González, que luego fue presidente 12 años del gobierno, decía que una de las condiciones de una democracia es la aceptabilidad de la derrota del que perdió. Si en una democracia el que perdió no lo reconoce, no hay democracia. Y en esas estamos en muchos países del mundo. Quien pierde ante la evidencia, lo que apura es a descalificar al órgano, al árbitro, al de enfrente, al partido político que ganó, al que no ganó, pero que según él lo ayudó. Y eso pues genera mucho daño, mucha erosión en la concepción de la democracia, y por eso están generándose tantos perfiles disruptivos, y eso es lo que le llama la atención a la gente. A la gente le llama la atención lo nuevo, lo disruptivo, ¿no? Lo que no se parece a lo anterior. Por eso Trump sigue, por ejemplo, hoy en día ven cualquier tipo de entrevista que le hacen y él dice que los cerdos de la política tradicional son los que siguen manteniendo Estados Unidos como está. Entonces, que él tiene que llegar a liberar a este país, como ya lo hizo una vez, de los cerdos de la política. O sea, así se refiere, ¿no? Entonces, pues ese discurso naturalmente polariza, ese discurso genera odio, genera resentimientos, porque, insisto, porque lo que los ciudadanos queremos es ya no ver quién nos las haga, sino quién nos las pague, ¿no? Queremos tener mejores condiciones de vida, queremos ver que el país progrese de la manera en que nosotros pensamos, en fin. Y bueno, pues ahí tenemos la libertad de decidir más o menos de las opciones que hay, ¿verdad? Porque nosotros por sí mismos no podemos hacer nada en ese sentido de manera material. Pero bueno, era una pequeña digresión, compañeros, discúlpenme, pero luego de repente viendo estos temas y analizándolos, y verdaderamente que ver que es un sistema tan complejo como estos funcione y camine verdaderamente como reloj, a mí la verdad me admira porque, insisto, ha sido producto de un esfuerzo muy importante que han hecho las instituciones electorales, sí, con dinero y con gente, es imposible no hacerlo de esa manera, pero pues es como está. Hay que distinguir ahora, ya vimos cuál es el tiempo de los 48 minutos, cómo se reducen 70-30 y cómo se hace y cómo se va haciendo esto. Vamos a distinguirlo entre las precampañas. En tiempos de precampaña, de esos 48 minutos, pone a disposición de los partidos políticos 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Vuelvo a decirles, Carlos, Giovanni, Pepe San Vicente, Víctor Amezcua, Marisol Delgadillo, que los tengo aquí en la pantalla, eso son minutos por spots de 30 segundos, de 1 minuto, 2. Ahora veremos cómo se puede elegir por parte de los partidos políticos, pero en cada estación de radio y canal de televisión, no es el canal 2, el 5, el 7, el 13, que ahora es 1, el 22, el de la Ciudad de México, los que tienen el canal abierto. Todos esos canales tienen repetidoras en el nivel de los estados, claro, las locales no, pero las nacionales sí. Y hay que distinguir entre televisión abierta y la televisión restringida. Y hoy en día el mayor consumo, la mayor capacidad de verificar canales es en la televisión restringida. Ustedes ven también, si están viendo cualquiera que sea la plataforma de cable, si es que ustedes todavía siguen viendo televisión, porque ya también incluso muchos de mis amigos de mi edad ya no, porque les duele el codo y entonces están más con los de streaming. Pero si ven la televisión por cable, pueden ver que cualquier canal también, dependiendo del canal, puede tener anuncios comerciales o anuncios políticos. Entonces, todo eso es un canal. Entonces, los canales de radiodifusión
Por ejemplo, Radio Fórmula en el país, la del 103.3, que sale López Dóriga a la 1:30 de la tarde, en las entidades de la República sale, bueno, no en todas, pero en muchas capitales de la República, sale en otra frecuencia, en el 98.5, 89.7, etcétera, etcétera, y cada uno de esos es un canal, ¿sí me explico? O sea, es un canal para México, es un canal para Guadalajara, es un canal para Veracruz, es un canal para Yucatán, es un canal, así. Entonces, se van multiplicando, ¿sí? El tiempo restante de 18 minutos queda a disposición, ya repartimos 30 en precampañas, los 18 restantes se los queda al instituto para difundir sus actividades. Somos el INE, hacemos las elecciones, ve por tu credencial, cree en el INE, las elecciones se hacen muy bien, etcétera, etcétera. Cada partido decide libremente la asignación por tipo de precampaña de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con el proceso electoral concurrente con la federal. Ahorita vamos a ver con mayor detalle este tema. Pero cuando hay concurrentes, entonces el partido político tiene que hacerse camotes para ver cómo del tiempo que le toca, qué distribuye para tiempos locales y qué distribuye para tiempos federales. Hay un criterio de la Sala Superior de que la pauta federal no se puede prestar a la pauta local y la pauta local no se puede trasladar a la pauta federal. Eso es estricto y reglado. Si tú tienes tiempo disponible para tus elecciones locales, ahí lo aplicas. No es acumulativo para la federal. ¿Sale? Esas son reglas más o menos importantes para que sepan que el uso de la pauta es estrictamente muy ordenado, muy reglado. Es luego dificilón de comprender y me imagino que es mucho más difícil de aplicar en la práctica, pero nos podemos imaginar, insisto, lo que quiero que les quede claro gráficamente es que existe la posibilidad, no existe la posibilidad de hacerles chanchulla a los partidos políticos. Ahí están definidos todos los tiempos y ahí están metidos todos los mensajes. Está el monitoreo del INE que luego verificará que sean esos mensajes, esas pautas las que tú utilices. Oye, que te equivocaste de material. Ah, bueno, entonces vamos a reponerlo, etcétera, etcétera. Hay manera de corregir los posibles errores y fundamentalmente los errores que no son atribuibles a los partidos políticos. Si un partido político cometió un error con un material, ese no es problema del instituto ni de la radiodifusora y ahí se queda, ¿no? En caso de que las legislaciones locales prevean precampañas tanto para gobernador como para diputados de ayuntamientos en periodos de diferente duración, como casi siempre pasa, para empezar el de gobernador tiene más tiempo que el de los diputados y ayuntamientos. Esta se comprenderá, perdón, dentro de un periodo único de acceso a tiempo, radio y televisión. Entonces, no importa. ¿Por qué? Porque se toma la campaña global en los máximo de días que se tenga. Cuando se acabe, tú la distribuyes gobernador, diputados y ayuntamientos. Normalmente se quedan con el gobernador y ponen alguna cortinilla ahí de los diputados, pero es un solo tiempo para cada elección. O sea, no hay un tiempo para una elección, es todo global. Cuando un partido político, coalición, militantes o precandidatos debidamente registrados no realicen actos de precampaña electoral interna, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para difusión de mensajes del partido que se trate en términos de ley. Suena lógico, ¿no? Si no se quiere que se pasen temas de precampaña, porque son precandidatos únicos, porque el partido prefiere posicionarlos, en fin, es un poco la flexibilidad que existe en este sentido. Eso era en pre-campaña. Acuérdense ustedes que estamos en el procedimiento interno de selección de candidatos de cada partido político, que si por asamblea de delegados, votación, encuesta, estamos en el proceso interno, que eso siempre genera un montón de problemas litigiosos. Entonces, pasa que ya se tienen los procesos de selección interna y ya se sabe quiénes van a ser los candidatos. En todas las legislaciones viene un periodo más o menos que oscila entre casi 2 meses y 1 mes, en donde se llama el periodo, dice aquí interetapas, pero aquí dice bien intercampañas, que es un poco como la veda electoral, compañeras, compañeros. No se puede hacer campaña y ya no se puede hacer pre-campaña. Todos quietos, ¿no? Alejandra Pérez ya quedó seleccionada por el partido X. Oiga, ¿qué hago? Guárdate en tu casa.
ay de ti, hablas algo, porque te van a decir que vas a estar haciendo. Oiga, tengo tiempos de radio y televisión. No tienes tiempo de nada. Es intercampañas. Entonces, en el periodo de intercampañas, ya les dije, en el que se termina la selección interna de candidatos, hasta en tanto se registran los candidatos e inicia el periodo de campañas, así como el periodo comprendido entre la conclusión de la campaña y la celebración de la jornada electoral, fíjense, ya les decía yo, la veda electoral, el instituto administrará los 48 diarios para difundir información de la elección de que se trate. No hay un solo minuto para partidos políticos en ese periodo. En la veda electoral, no. En las intercampañas, tampoco. ¿Sale? ¿Qué fue lo que pasó con el caso de los influencers del Verde en el 2015, en el 2021? El tema de redes sociales, no fue un tema de radio y televisión. Pues, ¿cómo le iban a hacer si no hay tiempos para partidos? Si para el IFE de cualquier manera ya es muy fácil verificar y monitorear los spots de partidos políticos, nadie va a cometer el disparo en la cabeza de comprar radio y televisión para que pase en algún canal en específico. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Verde? Vamos a hacer una campaña en redes sociales. En 2015 los hacen en Twitter, ya lo platicábamos ayer, y en 2021 lo hacen en Instagram. Sale prohibidísimo. Vean cómo aquí está el reglamento de radio y televisión. No hay manera. Que está bien o está mal, licenciado, está maestro, ¿usted qué opina? Yo creo que está muy mal. Ya, pues estamos en la brega. Ya saben que Alejandra va a ser candidata. Ya saben que Carlos va a ser candidato. Pues ya que salgan. ¿Para qué esperar? ¿Saben para qué esperar? Para provocar que violen la ley de alguna manera, pues porque es un tema político. No es natural que en lo político ningún precandidato se vaya y se esconda. Es contra natura, pero así están las reglas. Les vuelvo yo a decir, los actos anticipados de campaña y de precampaña, estaba muy bien que no los hubieran reglamentado. Hoy ya no tendrían que tener este entuerto de la ley que está suspendida, el plan B famoso, y ya votaron lo de las campañas de comunicación social, en donde se decía que únicamente puede haber precampaña y campaña cuando hay proceso electoral. Ah, sí, qué bonito, está inteligente tu trampa, pero así no está definido. Actos anticipados de precampaña y de campaña, cualquier acto que se hace antes de ese periodo, no importa el proceso. Entonces, pero, insisto, eso se hizo para evitar que se dieran sucesos como el de Vicente Fox en el 2000 y de Felipe Calderón en el 2006, que en efecto se posicionaron anteriormente. O sea, utilizaron estrategias que no estaban prohibidas. Luego lo dijeron, no, es que esa regla, ¿qué tal? Órale, está bien, a que se hagan. Entonces, en el caso, aquí lo que pasa es que en estas intercampañas, el 50% de ese tiempo se destina a los mensajes propios del instituto y el resto se distribuye de forma igualitaria para transmisión de partidos genérica. No puede aparecer nadie, ya quedamos. ¿Sale? Radio y televisión, la distribución de mensajes se debe hacer de forma igualitaria entre partidos políticos. Aquí no hay 70-30, aquí no hay nada. Digamos, esta parte es la que pretende corregir este tema que les decía yo, donde debería ser el acceso igualitario a todos, no importa si grandes o chicos, que le dé chance a los chicos de poderse posicionar. Pero bueno, y durante el periodo de veda electoral ya quedamos que el tiempo ya ni siquiera entre partidos políticos, es nada más entre el instituto y las autoridades electorales. De ahí que fue tan grave en ese entonces la violación del Partido Verde en este sentido. Distribución durante campañas. Ya durante las campañas electorales, el instituto destina a los partidos políticos en conjunto 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. Los 7 minutos que quedan son para uso del instituto y de otras autoridades electorales. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo con la pauta que apruebe el comité, ya lo habíamos platicado, y cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho. En el proceso electoral general, cada partido
deberá destinar al menos un 30% de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma. Ahí lo que hacen es hacer mixturas, ¿sí? Si bien es cierto, se refieren a la de senadores, pero pueden poner cortinillas o imágenes del candidato presidencial, por ejemplo. Esas son estrategias de cada partido político. Cada partido político determinará por cada entidad, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga derecho, entre las campañas de diputados y senadores. Estamos en esto de campañas. En el proceso de elección de diputados al Congreso de la Unión, la totalidad del tiempo que corresponda a los candidatos independientes les será distribuido de forma igualitaria en cada una de las entidades federativas en que contiendan. Nada más en las entidades federativas. Fíjense cómo está la restricción. Cuando no se registren candidatos independientes para uno de los 3 tipos de elección, el tiempo correspondiente se distribuirá entre los candidatos independientes de las otras 2 elecciones en proporción de 50%, o bien entre la totalidad de los candidatos independientes registrados para un solo tipo. Entonces, ahí lo que se hace es irles garantizando que el tiempo ese no se pierda para ellos y se los van acumulando, que es muy poquito de cualquier manera. La distribución de minutos en radio y televisión correspondientes a los candidatos independientes federales se calculará a partir de los minutos disponibles para campañas federales, mientras que aquellos para los candidatos independientes locales será a partir de los minutos disponibles en las campañas locales. Suena lógico. Ahora, aquí tenemos que ir viendo qué pasa con las elecciones concurrentes. Y en las elecciones concurrentes existe estas reglas. Cuando hay elecciones concurrentes del INE y OPLES, por conducto de los OPLES destinará para las campañas locales de los partidos políticos 15 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trata. ¿Sale? Entonces, de los 48 diarios, 7 se van siempre para el instituto. Cuando hay elecciones concurrentes, de los 41 que quedan, 15 son para elecciones locales. ¿Sale? La pauta de difusión de mensajes en elecciones locales será aprobada por el Comité de Radio y Televisión del Instituto a propuesta del OPLE. Cada partido decidirá la asignación entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho. Los acuerdos que adopten los OPLES para determinar los tiempos en que habrán de iniciar las precampañas, intercampañas y campañas de los partidos políticos deberán ser notificadas al instituto por lo menos con 40 días de anticipación a las transmisiones en procesos electorales. En extraordinarios serán de 20 días y en caso de no recibir propuesta alguna, siempre se reciben. El comité tomará las medidas necesarias para garantizar el uso de la prerrogativa. Siempre se dan. Aquí está, miren, estos cuadritos son más gráficos. Asignación de tiempo en cada etapa, ámbito local, federal, precampaña, intercampaña y campaña, ¿sale? Total de minutos para los partidos políticos son 30 en precampaña, ya lo habíamos visto, se dividen 19 y 11. En intercampaña, únicamente para puros genéricos, 15 y 9, 15 federal y 9 local. Y en campaña, 15 y 26, que son los 41 totales que veíamos, ¿no? Asignación del tiempo en cada etapa derivada de distintos supuestos. Precampaña local previo al inicio de campaña electoral federal, 30 minutos para el proceso electoral federal, para el proceso electoral local y 18 minutos para las autoridades electorales. En intercampaña local previa al inicio de la campaña federal, están 24 para el proceso electoral local y 24 para las entidades federativas. Y luego, aquí está ya, digamos, nuestro cuadro concentrado. Hay varios escenarios, ya habíamos visto los 2 primeros. Precampaña local previo al inicio de precampaña federal, 11 minutos para el proceso electoral local, 19 minutos para el proceso electoral federal, 18 minutos para autoridades electorales, y así vamos viendo cada uno de los escenarios. Intercampaña local previo al inicio de la precampaña federal, precampaña local coincidente con intercampaña federal, intercampaña local coincidente con intercampaña federal,
campaña local coincidente con intercampaña federal, pre-campaña local coincidente con campaña federal, intercampaña local coincidente con campaña federal y campaña local coincidente con la federal. Al final del camino, como les decía, todo suma 48 minutos y lo importante es atender a estas reglas en elecciones concurrentes. Cuando no hay procesos concurrentes, ¿sí? Durante el periodo de precampañas locales, estamos hablando aquí ya de un proceso local, el INE distribuye entre los partidos políticos 30 minutos en cada estación de radio y televisión. Ya en campañas, el INE distribuye a los partidos políticos 41 minutos y otra vez los 7 restantes se los quedan ellos. Tanto los partidos políticos nacionales que no hubiesen obtenido la elección para diputados locales inmediata anterior el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativos, como los partidos local con registro local de registro de reciente, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión solamente en la parte que pueda distribuirse igualitariamente, que es el 30%, como lo veíamos. Y fuera de los procesos electorales, compañeros, cuando no hay procesos electorales, ahorita tenemos estos dos concurrentes, vamos a pensar que se acaban estos concurrentes y todavía no inician los otros, los partidos políticos nacionales tienen derecho a que sea utilizado para la transmisión de mensajes con duración, aquí sí nada más de 30 segundos cada uno, en todas las estaciones de radio y televisión, y los total de mensajes se distribuye en forma igualitaria a todos los partidos políticos. Los programas, ya les decía, serán transmitidos en el horario comprendido entre las 6 y las 24 horas y desde luego los partidos políticos con registro local, igual que los federales o los nacionales, perdón, tienen derecho a uso de la pauta en todo tiempo. Pues miren, justamente le había calculado que me iba a tardar 1 hora en explicarles las reglas. Ayer habíamos visto ya las pautas de la transmisión, ¿no? Que era este tema de cómo se pautaba, se recibía y calificaba los materiales y qué era lo que hacía el monitoreo del INE, ¿no? Detectar promocionales, grabarlas, almacenar grabaciones y testigos y generan informes semanales. Esto es el uso de la pauta, la distribución de la pauta en tiempos federales y locales de las prerrogativas que, como ustedes ven, desde luego el INE es el gran administrador de estos tiempos, desde luego los soples forman una parte importante al momento de administrar cuando existen derecho a tiempos para las elecciones locales. Esa pauta en principio se debe de proponer al Instituto Nacional Electoral por parte del OPLE, si no el INE toma esas determinaciones, pero como ven, pues son ciertas fórmulas que pueden parecernos de primer acercamiento un tanto complejas, ¿no? En atención a las variabilidades de la temporalidad de los procesos electorales que se están dando. Una de las aspiraciones de nuestro sistema electoral es que exista la uniformidad ya en las elecciones locales y federales. Era un poco el desideratum de esta reforma constitucional, uno de los desideratum de esta reforma constitucional legal, era que las elecciones locales y federales se llevaran a cabo al mismo tiempo, de manera simultánea y ya todas empatadas. Eso va a lograrse, creo que, si mal no habíamos hecho el ejercicio, a partir del 2028 y con el ajuste que tienen que hacer todavía un par de estados, 24, 28 no hay elección, para el 30 ya se supone que debería de estar empatado todo el calendario de las elecciones para tener elecciones cada 6 años generales y cada 3, dependiendo los estados, generales en los estados o la renovación de cámaras federales. Creo que esa sí es una buena, esa es una buena determinación. No tan solo por el tema también de la unificación, uniformidad o el aprovechamiento de los recursos nada más en esos periodos, sino porque también un poco creo que se desintoxica a la población en términos generales de elecciones, de cuestiones políticas, de cuestiones de competencia electoral, de votos. Creo que es sano, no creo que sea sano estar involucrados, aunque no nos correspondan directamente, en procesos electorales de los que nos llegan noticias buenas, no tan buenas o indiferentes para nosotros,
pero pues la cosa es que siempre estamos en la más grande de las elecciones. En el 21 era la madre de todas las elecciones porque había casi 15 elecciones locales de gobernador, había renovación del Congreso Federal. En el 18 era la madre de todas las batallas porque era la presidencia de la República, y ahora se dice que el 24 es la madre de todas las batallas porque otra vez viene la renovación de la presidencia de la República y 8 o 9 gobernaturas, no recuerdo ahora con precisión, pero es alguna de esos dos números. Entonces sí son un montón de elecciones, sí es una movilización muy grande, pero creo que ninguna va a ser tan grande como la de 2021. En 2021, el número de cargos, perdón, a elegir, creo que ha sido el más grande y no creo que haya uno más grande en la historia. Ay, discúlpeme. En la historia reciente del país. Entonces, compañeros, ya vieron que es un tema técnico, estamos viendo esto en el contexto del procedimiento especial sancionador, ya vimos que todo lo relacionado con quejas de propaganda en radio, televisión, física, etcétera, etcétera, va con el procedimiento especial sancionador. Creo que aquí lo positivo es analizar que existe de alguna manera un parámetro muy objetivo para repartir la prerrogativa de radio y televisión a todos los contendientes de las mismas. Ya les decía yo que es cierto que podría ser una posible solución alterna para mejorar nuestra pluralidad y nuestra representatividad, el que se concentraran igual en igual tiempo para todos los contendientes de los partidos políticos y no generar una ventaja a quien tiene mayor porcentaje de votación, pero es un criterio que sigue la ley desde que se creó en 1996 y para otro tipo de prerrogativas. Y bueno, lo único que hace es ser consistente y pues las reglas están ahí, son justas, o sea, tampoco es que me parezca mal. Y bueno, pues ya les decía yo que hoy en día se quejan mucho del uso indebido de la pauta, pero particularmente por el contenido de la misma, porque es un mensaje calumnioso, un indebido uso de la pauta que para habiéndose tenido que utilizar para una elección local se utiliza la federal, eso no se puede, ya lo habíamos platicado. Y en esencia, eso es un poco las reglas que establece este nuevo. Acuérdense que están estas prohibiciones de contratar absolutamente prohibidas propaganda político-electoral para cualquier persona, para cualquier sujeto, ya no sea privado, empresas, extranjeros, la iglesia, nadie puede comprar, todo está asignado por los tiempos del Estado, es un nuevo modelo de comunicación, sí, que ya lleva mucho tiempo funcionando, les vuelvo a decir, pues ya tiene 14, 15 años, y les vuelvo a decir, hoy en día los retos creo que se voltean hacia otro lado, que es el del control de las redes sociales y las campañas políticas en redes sociales y los actos prohibidos en redes sociales, que también es cierto que se están detectando y se están denunciando, tan es así que así surgió las denuncias y las quejas que sancionaron al Verde en 2015 y en 2021. Y bueno, pues eso, insisto, puede estar en este procedimiento también. Sin embargo, es cierto que hoy en día, pues la falta de regulación de las redes, la inmediatez de las redes, puede haber muchos problemas en cuanto a la verificación de este tema, pero la verdad es que la naturaleza de las redes sociales son prácticamente, es la espontaneidad y la universalidad, ¿no? Todo mundo que tenga una conexión a Internet y un dispositivo inteligente puede ser sujeto activo de conductas que pudieran ser violatorias de la ley en ese sentido, y es muy complicado realmente determinarlas o digamos, o detectarlas para en su caso poder sancionarlas, etcétera, etcétera. De hecho, la publicidad que se compra en Internet hoy en día, después de muchos esfuerzos, ya también está perfectamente bien recorrido el camino por parte de la autoridad electoral para ver en dónde están las sedes de cada red social y poderles requerir si hubo un pago por determinada propaganda, por determinados
tiempos en las redes sociales, o si un determinado pues video, TikTok o Reels o como le llamen en cualquier red social, forma parte de una publicidad o de un contenido promocionado o pagado. Pero, insisto, quedan lagunas muy interesantes, muy fuertes de regular. Insisto, hoy en día ahí es donde está el reto, la discusión y la problemática, ¿no? Realmente en este tema de radio y televisión, les vuelvo a insistir, el camino está muy andado. Y sí, es un tema árido, pero ya hoy en día tienen un conocimiento muy preciso, creo yo, del manejo de estas pautas de radio y televisión. Y bueno, por mi parte, pues ahora sí que se nos hizo más temprano, pero bueno, no hay más reflexión que hacer al respecto. Todo esto que hemos visto está previsto en la ley, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la de partidos y particularmente en el reglamento de radio y televisión en materia electoral que hace el INE. Y bueno, pues lo único que sería abierto a alguna participación, algún comentario que quieran hacer, las críticas se las guardan, por favor, pero todo lo que quieran decir que sea positivo, aquí estoy a sus órdenes. No es cierto, es broma. Y bueno, pues si no hay mayor temática, muy pronto nos volveremos a ver, mis queridos compañeros. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto, espero que sea de su interés, de su atención. Créanme que cuesta trabajo hacer interesantes tópicos tan áridos como estos, pero bueno, ahí le va uno metiendo algunos elementos. Sí, ese es un tema súper tedioso, Selene, es complejo, es muy complejo. Pero bueno, espero que las reglas estén ahí. Les digo, no hay ningún secreto, todo esto ya está caminado. Ojalá que les aproveche y no esperen evaluaciones muy complicadas de este módulo, nada más, algo así como creo que puede ser muy básico, es el tiempo total que tiene el instituto. Recuerden siempre los 48 minutos, ¿no? Siempre hay que llegar a 48 minutos y dependiendo de las circunstancias especiales, hay un montón de reglas que seguramente no se les preguntarán. Ahora en el examen de aspirantes a consejeros del INE nos hicieron varias preguntas relacionadas con estos tiempos, todas las saqué malas porque la verdad es que es imposible acordar. Sí, claro que sí. Esta presentación la voy a, le he cachado algunos temas, Pepe, algunos ratitas, la voy a perfeccionar y con gusto la pongo a disposición de ustedes a través de la escuela. Muchas gracias, doctor. Les mando un saludo a todos, un excelente día. Que estén muy bien, Pronto nos vemos por aquí. Gracias. Excelente día. Hasta luego. Gracias, Luis, por el apoyo técnico. Hasta luego.